Hoy el Señor nos trae una preciosa palabra que quiere que nosotros atendamos muy bien. Y sabemos que Él tiene grandes promesas para nosotros. Cuando nosotros somos oidores y hacedores de su palabra. No somos oidores olvidadizos, sino somos oidores y hacedores. Porque Él dice que el que oye mis palabras y las hace, amén, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces vamos a estar muy atentos a esta palabra tan poderosa que el Señor nos tiene para hoy. Él es bueno, Él siempre es bueno, Él es misericordioso y Él sabe lo que sucede en la iglesia. Él sabe lo que sucede en tu casa. Él sabe lo que sucede en tu familia. Él sabe lo que sucede con tus hijos. Porque Él es un Dios omnipresente y omnisciente. Gloria al Señor. Él todo lo conoce. El salmista David en el Salmo 139, a partir del versículo 1, dice: oh Jehová, tú me has escudriñado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Conoces todos mis caminos. Has escudriñado mi levantar, mi andar y mi reposo. Aleluya. Él conoce todas las cosas. Él conoce lo que nosotros hacemos. Él conoce lo que nosotros deseamos. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Y hoy nos viene a decir, como cantábamos hace un momento, que Él se deleita cuando pasamos tiempo con Él. Y eso nos viene a decir al Señor esta mañana, que Él quiere pasar tiempo con usted, allá en lo secreto, allá donde nada más está usted y Él. Pregúntele si tiene al lado a alguien, pregúntele, ¿has estado demasiado ocupado? Pregúntele. Y el Señor quiere que tengamos tiempo para Él. El Señor quiere que Él se deleitarse cuando nosotros lo buscamos. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Dice: si me embotare, lo voy a leer, el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Eso es en versión Reina Valera. Y quizá no entendamos este versículo por esas palabras que no conocemos, embotare, amolado, pero lo vamos a ver en esa versión de Dios habla hoy, que ahí ya le entendemos, que ahí ya podemos ver qué significa esas palabras que quiere decir o que significan embotar o amolar. Dice: si el hacha se desafila y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Y vamos a ver lo que dice palabra de Dios para todos, es otra versión, para que lo entendamos mejor. La sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar
con un hacha sin filo. Pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Ahí nos queda más claro lo que nos dice la palabra de Dios. Abraham Lincoln dijo una palabra, una frase que debemos de tomar muy en cuenta. Si a mí me dan, dice, 8 horas para talar un árbol, yo voy a emplear 6 horas para afilar mi hacha. Está hablando esta frase de la preparación para hacer las cosas como debemos hacerlas. Hay una ilustración de un leñador que habla sobre esto, que dice que fue a buscar trabajo a una empresa de tala de árboles, que se presentó ante el encargado y le pidió el trabajo. Y entonces él le dijo: quiero probarte, que cómo haces tu trabajo, con qué rapidez. Y entonces dice que este hombre de inmediato cortó el árbol y le dijo el capataz: tienes tu trabajo, el trabajo es tuyo, a partir del lunes tú puedes empezar a trabajar en esta empresa. Llegó un lunes, se presenta el joven, su trabajo fue excelente, un buen reporte porque había cortado muchos árboles, los había talado sin ningún problema. Llegó el martes y fue menos. Llegó el miércoles y fue menos. Y entonces el día jueves le dice este encargado: te vamos a tener que despedir porque no has rendido lo mismo hoy que día es jueves. Te voy a tener que suspender. Y entonces este joven le dijo: pero ¿por qué lo hace? Yo no entiendo. Si yo soy el que llega primero y yo soy el que me voy al final, no entiendo qué está pasando. Doy mi tiempo extra y ¿cómo es posible que usted me diga que me va a despedir? Y este hombre le dice: ¿has afilado tu hacha? Y le dice el talador: no, he estado tan apurado en estar cortando y cortando y cortando que no me he ocupado de eso. No me he ocupado de ponerle filo al hacha. Y tristemente, a las familias de hoy, a los cristianos de hoy, nos enfocamos en otras cosas, nos enfocamos en los problemas que nosotros tenemos, nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en el negocio, nos enfocamos tanto en aquellas cosas que para nosotros o le damos la importancia que no tiene, que se nos olvida afilar nuestra hacha. Se nos olvida que tenemos que tener esa comunión con Dios. Esa es el hacha que nosotros tenemos que afilar, nuestra comunión con Dios. Quizá ya hayan escuchado ese mensaje, pero yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones, porque Él es el que pone, ¿verdad?, la palabra para bendecir.
Quizá usted cierre su corazón y diga, eso no es para mí. O yo ya lo he escuchado tanto, pero mi pregunta es, ¿esa palabra ha tocado tu corazón? ¿Esa palabra ha logrado transformar lo que haces? ¿Ha transformado tu vida? Y hoy el Señor quiere hacerlo, quiere mover tu corazón. Podemos escuchar quizá mucho tiempo los mismos textos, las mismas palabras, pero el Señor siempre nos va a estar hablando. El Señor siempre va a dar esa palabra para nuestro corazón y que no la olvidemos. Esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas de nuestros hijos, para resolver los problemas en nuestra familia, para resolver todas aquellas cosas en donde nosotros estemos atorados y que no podamos avanzar. Es una parte muy importante. El Señor tocó mi corazón cuando le cantábamos que Él se deleita cuando nosotros le alabamos. Él también se deleita cuando nosotros lo buscamos. Él también se deleita cuando reconocemos que dependemos de Él. Cuando reconocemos que nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos dependen de Él. Él también se deleita cuando nosotros tenemos esa humildad y venimos a arrodillarnos delante de Él y decimos, Señor, te necesito. Es una palabra tan corta o dos palabras tan cortas, o es una frase tan corta, pero al que al Señor le agrada que nosotros dependamos de Él. Necesitamos esa comunión con el Señor, porque esa es la herramienta, es así como vamos a estar afilados, como vamos a estar fortalecidos, como vamos a tomar las mejores decisiones. Solo tenemos una vida aquí en la tierra. Solo tenemos una oportunidad de tener a nuestros hijos en casa. Solo son unos años. Entonces tenemos esa oportunidad de poder enseñarles para que ellos puedan también arrodillarse delante del Señor, para que ellos también puedan saber cuál es la solución, para que ellos puedan saber de quién dependen todas las cosas. Y aún más, muchas veces utilizamos esa herramienta, esa hacha prestada. ¿Qué quiere decir eso? Ahí el Señor nos habla en Segunda de Reyes, cuando los hijos, dice, de los profetas le dijeron a Eliseo que no era suficiente el lugar donde ellos estaban viviendo, que eran muchos y que ya no cabían en ese lugar. Fueron y le propusieron a Eliseo que por qué se pudieran hacerse otro espacio, que fueran al río Jordán para traer vigas y poderse levantar una casa, un espacio más grande.
Y Eliseo accedió. Eliseo fue con ellos porque así se lo pidieron. Pero dice que un hombre estaba cortando un árbol y de pronto su hacha cayó al río. Y él, muy asustado quizá, dijo: esa hacha era prestada. Estaba preocupado porque no era suya. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces queremos que otros oren por mí, que otros lean la palabra por mí, que otros hagan lo que a mí me corresponde hacer por mi familia y por mis hijos. Porque así nos sentimos cómodos. No sé si se le sea conocido cuando alguien le puede decir: es que a Dios a ti te escucha. Tú sí estás más cerca de Dios porque vas a la iglesia y porque esa persona no lo hace. Porque ella quiere estar con esa espiritualidad prestada, de que alguien ore por ella, de que alguien lea, de que alguien vaya, de que alguien haga. Nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso, y debemos de tener el deseo de nosotros tener esa relación con el Señor. No vamos a vivir de la espiritualidad de otros. Dios quiere relacionarse con todos y cada uno de nosotros. Y nos dice allá en lo secreto: allá te haré conocer mi pacto. Allá te haré conocer mi voluntad. Entonces, no podemos vivir o pensar cómodamente que otros pueden orar, y lo podemos hacer con gusto, pero cada uno. Ahora sí que esa relación es personal. Nosotros en la familia, con nuestros hijos, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestra familia, cuidar de esa relación con Dios. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tus hijos están viendo en ti? ¿Qué han visto de ti? ¿Te han visto que tú oras? ¿Que tú te arrodillas como Daniel 3 veces al día? ¿Que tú adoras a Dios con todo lo que haces? ¿Qué es lo que ven? Somos responsables nosotros de enseñarles a clamar a ese Dios tan poderoso que nosotros tenemos. Es nuestra responsabilidad estar en esa oración por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra descendencia. Entonces es muy importante que esa relación la tengamos bien directa con Dios, porque sabemos que Jesucristo abrió el camino y tenemos que aprovechar el tiempo. Y dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Muchas veces les decía, no usamos esa herramienta que el Señor nos ha dado, ha dispuesto para nosotros, esa intimidad con Él, esa búsqueda de Él, en la oración, en su palabra. Hace rato reflexionaba y decía: Señor, si nosotros tuviéramos esa intimidad, esa cercanía, que nos deleitáramos en tu palabra y en tu presencia, nadie nos tendría que decir lo que tenemos que hacer.
Yo tendría el corazón, o tendríamos el corazón para no dejar de congregarnos. Tendríamos en el corazón ser puntuales. ¿Cuál es la solución a eso? Y eso me hacía reflexionar el Señor. Nadie nos tendría que decir: sé puntual, no dejes de congregarte, lee tu palabra, lee la Biblia, porque tendríamos esa cercanía tan profunda como el Señor lo quiere. Muchos esperan la bendición de Dios a través de otros, cuando el Señor nos dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. ¿No es un gozo saberlo? Que Él quiere bendecirte directamente, no es a través de, sino es directo. Es en esa búsqueda, es en ese momento cuando cerrada tu puerta, tú lo estás buscando. Y humillado delante de Él, le dices: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Señor, he entendido que tú me has creado para ti. He entendido que he venido a cumplir tu propósito y no el mío. Eso es lo que desea el Señor. Pero muchas veces nosotros estamos afanados. No estamos con esa hacha filosa. Por eso les decía en un principio que el Señor tenía una palabra, y yo sé que es para todos, que es para mí, que es para ustedes y que es para toda la iglesia. Es triste cuando pasan los años y en lugar de acercarnos más y más a Dios en esa búsqueda, seguimos en el mismo lugar. Una hacha sin filo es una estrategia del enemigo, porque él no quiere que tú estés dispuesto, que tu herramienta la sepas usar y tu herramienta tenga ese filo. ¿Qué quiere decir? Les recuerdo otra vez, esa comunión con Dios. Satanás quiere que nosotros nos olvidemos. Satanás quiere que tú estés débil, porque cuando viene la prueba, para tirarte, cuando viene el problema, tú estés enfocado en otras cosas. Es una estrategia de él y debemos de estar conscientes y debemos de estar de verdad en ese conocimiento. También nos habla la palabra en Josué, en Primera de Samuel 13, nos habla de la guerra que tenían el pueblo de Israel con los filisteos. El pueblo de Israel estaba en aprieto porque los filisteos, sus enemigos de siempre, ¿verdad?, se habían levantado en contra de ellos. Pero los filisteos diseñaron una estrategia. Para que el pueblo no tuviera armas, no tuviera listas esas armas para pelear contra ellos. Y quitaron
dice que de la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos les habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, tendrán que venir hasta acá para poder afilar sus herramientas. Esa fue una estrategia de Satanás, para que el pueblo no tuviera armas cuando vinieran a atacarlos. Y además, si iban, les iban a cobrar. Entonces dice que cuando el pueblo, los filisteos, vinieron en contra de ellos, no encontraron armas. En los únicos que tenían, dice que era Saúl y su hijo. Y entonces Satanás quiere exactamente lo mismo: que estemos distraídos, que no tengamos esa comunión con el Señor, que siempre estemos a las carreras, afanados. Quisiéramos que el día tuviera 26 horas, pero ni así nos iba a alcanzar el tiempo. Satanás eso quiere, que usted deje de orar, que usted deje de leer la palabra, que usted no se congregue con constancia, que usted no se arrodille delante de Dios para buscarlo, para decirle de todo su corazón: te necesito. ¿Quiere Satanás que haya cristianos que no estén preparados? Quiere que haya cristianos débiles, para cuando venga, le decía, el problema, ya nada más sea tan fácil para él. Cuando Dios nos ha dado armas para que seamos nosotros quien le pisemos la cabeza al diablo. Pero Satanás, él no juega a ser Satanás. Él no se olvida de su chamba. Él vino a matar, a destruir. Y eso quiere. Todos los días desde que nosotros nos levantamos, Él empieza a trabajar. Él empieza a ponernos pensamientos en nuestra mente. Satanás quiere que seamos esas ovejas indefensas, débiles. ¿Cómo vamos a estar listos para esos enfrentamientos, esa guerra con Satanás? En la presencia de Dios, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Ahí vamos a ser fortalecidos, ahí vamos a afilar nuestra hacha. ¿Cuáles son las características de una hacha sin filo? Que estamos hablando de eso. ¿Cómo puedo darme cuenta en mi vida que he descuidado mi comunión con Dios? ¿Cómo me he dado cuenta? ¿O cómo me puedo dar cuenta? ¿Cuáles son esas características de una familia que no ha preparado su herramienta, que tiene su hacha sin filo, que no tiene esa comunión con Dios, que no le ha enseñado a sus hijos el valor de ese encuentro con el Señor? Ese hombre, esa mujer, cuando ha perdido esa comunión, cuando no ha buscado al Señor como debe, se siente cansado. Pero el Señor es tan precioso que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, cargados, que yo los haré descansar. Se siente cansado de que la vida sigue siendo la misma, de que nuestra vida no cambia. Por más esfuerzos que hacemos, las cosas siguen igual.
Y a veces pensamos, y sí hasta lo decimos, a mí me falta un descanso, unas vacaciones, cuando nos sentimos cansados. ¿Cómo se me antojaría estar en la playa con un coco? Eso es lo que necesito. Pero no piensan o no reflexionamos que estamos cansados porque no hemos estado en lo secreto con el Señor. Es ahí donde nosotros vamos a descansar. Pudiéramos buscar irnos a la playa, pero ¿qué pasaría cuando tú regreses? ¿Las cosas cambiarían? Las cosas seguirían igual. Todo sería igual. Todo sigue igual, como dice una canción por ahí. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de buscar otro descanso, tú te arrodillas delante del Señor y le dices: Señor, estoy cansado, tú dame esa fuerza? Y el Señor dice: yo doy el esfuerzo al cansado y fuerza a quien no tiene ninguna. Dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Entonces no necesitamos unas vacaciones. Bueno, y cuando tenga oportunidad, ¿por qué no? Pero el Señor nos dice que ahí en lo secreto, en esa búsqueda, Él nos va a hacer descansar. Esa es una señal. El cansarse es una señal. No físico, se vale. Cansancio de todo lo que está sucediendo en nuestra vida y que sigue igual, exactamente igual. Y usted, como aquel leñador, se esfuerza, da horas extras, empieza desde temprano, pero lo está haciendo en sus propias fuerzas. No está en esa búsqueda. Si no tenemos comunión con Dios, estamos peleando nuestras batallas en nuestras propias fuerzas. Y por eso terminamos cansados. ¿Qué sucede también? ¿Cuál es otra característica de que nos ha faltado esa comunión con el Señor? Sentimos frustración. ¿Sí o no? A veces llega la frustración. Señor, ¿por qué siguen las cosas igual? Y nos atrevemos a reclamarle. Y nos atrevemos a acusarlo de lo que nosotros estamos sufriendo o padeciendo. Pero el Señor nos dice: te ha faltado comunión. Te ha faltado estar en lo secreto. Dice Ageo 1:6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Trabajas más, pero no recibes lo que tú esperas. Te levantas más temprano, te acuestas más tarde, ganas más dinero porque trabajas más, te estás enfocando en eso y el dinero no te rinde. Eso sucede. Las cosas a nuestro alrededor a veces no cambian, porque el Señor dice: yo me deleito cuando tú me buscas, yo me deleito cuando tú estás conmigo.
¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo preparar esa herramienta? ¿Cómo puedo afilar el hacha? ¿Cómo puedo mejorar mi comunión con Dios? Lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y eso también lo sabemos, y a veces de memoria, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo de cómo tenía esa comunión con el Padre. Cómo debe un cristiano encontrarse a solas con el Señor. Todos nosotros necesitamos estar en el secreto de Dios, a solas con Dios, donde el ruido de las circunstancias, el ruido de los problemas, el ruido de lo que nos está alejando, sin el ruido de lo que nos está alejando de tener ese encuentro con el Señor. Es importante, mis hermanos, que nosotros guardemos en nuestro corazón esta parte. Pregúntese, no me lo diga a mí, pregúntese, ¿es suficiente el tiempo que yo paso con el Señor? Cuando estamos a solas con Dios, conocemos su voluntad. Cuando estamos a solas con Dios, renovamos nuestras fuerzas. Cuando estamos a solas con Dios, podemos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y esta palabra me hacía ruido, lo que Dios habló a través del profeta Jeremías. Y decía, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mi palabra? Es una pregunta. ¿Quién estuvo atento a su palabra? Dice el 22, y la oyó. Y ahí está la respuesta. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubiésemos estado o si estamos en ese secreto, nosotros vamos a oír su palabra. Nosotros vamos a tener esa dirección para seguir nosotros avanzando, para seguir nosotros cumpliendo con ese propósito que tiene Dios para nuestra vida. Hay cosas, mis hermanos, que no nos gusta oírlas. Habrá alguien que diga, parece que sabe mi vida. O habrá otros que digan, yo no. Pero el Señor hoy nos está hablando a todos. Él quiere deleitarse con cada uno. Él quiere que vengamos a Él, a lo secreto. Que dispongamos de ese tiempo, mis hermanos. Y entonces no vamos a estar cansados. Y entonces no vamos a frustrarnos de que las cosas siguen igual. A veces acudimos al Señor solo cuando lo necesitamos, cuando nos aprieta el zapato. Es entonces cuando corremos y entonces queremos buscarlo y entonces queremos hacer lo que Él nos pide. Pero esa comunión con el Señor la debemos de tener todos los días.
Daniel nos habla de eso. Dice que cuando Daniel se enteró que había sido aprobado el edicto, él entró a su recámara, abrió sus puertas, las ventanas, y él se arrodillaba como siempre, mañana, tarde y noche, para buscar de Dios, para tener esa intimidad. Mis hermanos, es muy importante que no descuidemos ese tiempo donde nosotros tenemos o podemos o vivimos la experiencia de hablar al Señor, que no descuidemos ese tiempo para poder permitir que Dios nos hable a través de su palabra. El Señor nos promete que si afilamos nuestra hacha, el Señor nos promete que si estamos buscándolo en lo privado, los resultados van a notarse. Los resultados se van a notar, como dice la palabra, en público. Los demás lo van a ver. Entonces es muy importante. ¿Cómo puedo mejorar esa comunión con Dios? Pues buscándolo, dedicándole más tiempo para buscarlo, para tener esa intimidad con Él. Mis hermanos, tenemos que entender y tenemos que poner por obra lo que el Señor nos está hablando hoy. No hay necesidad que alguien nos esté recordando que es domingo y que es día del Señor. No hay necesidad que alguien nos esté recordando que tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere, en el plan de Dios. Quizá pensamos, y de verdad tristemente, así hay pensamientos de decir, pues con una vez al mes que vaya a la iglesia, no se trata, aquí no hay, pero sí los hay, de que digan, que dicen una vez al mes más que suficiente. Ustedes se dan cuenta cuando tenemos normalmente alguna actividad el sábado, el domingo ya no se levantaron, el domingo ya no estuvieron aquí, porque ya vinieron el sábado. Ya vinieron el sábado y entonces ¿para qué voy el domingo? No, ya cumplí, yo ya cumplí. Mientras más afilada esté nuestra hacha, más será efectivo o seremos más efectivos en todo lo que nosotros hacemos. Les recuerdo el versículo que veíamos al principio, que si nosotros somos oidores y hacedores, que si nosotros oímos su palabra, sus mandamientos y los hacemos, seremos bienaventurados en todo. Eso debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente, mis hermanos. Es mi responsabilidad hablarles y yo no me canso que el Señor me da la palabra y yo se las puedo compartir o se las comparto. Es muy importante que hoy se pregunte, ¿cómo puedo mejorar la comunión con Dios? Vamos a leer su palabra, vamos a conocerla. Le dice a Josué el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, así como dicen por ahí, ¿qué húbole? Sí, nunca se debe apartar. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Así le decimos. ¿Hasta cuándo estas cosas van a acabarse? Y el Señor te dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Yo me deleito cuando tú me buscas. Yo me deleito y me gozo cuando tú les enseñas a tus hijos a quién acudir, a quién buscar. De esa manera, nosotros vamos a mejorar la comunión con el Señor. Recuerden que también dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces es muy importante. O sea, es muy importante que nosotros entendamos que lo tenemos que buscar. Quizá pensarían que sería fácil de otra manera. Solo un poquito. Alguna muchachita que no le gustan las matemáticas, una vez dijo, ay, cómo las matemáticas no se pusieran a hacer en licuado y me lo tomaba. No, yo les pudiera decir, tómese un licuado, ¿verdad? Pero necesitamos leer. Eso es, hay otra manera para tener esa comunión con Dios. Hay otra manera para que nos vaya bien. Hay otra manera para que nuestros problemas se resuelvan. Yo les quiero decir, no lo hay. No lo hay. Ni un tecito, ni un licuado. Lo que tenemos que hacer es hacerlo. Venir al secreto, a su secreto. Mis hermanos, desde hoy tenemos que empezar. Desde hoy tenemos que empezar. ¿Cuándo? Hoy empecemos. Es hoy. Me recuerda a algún presidente por ahí que hubo, ¿verdad? Es hoy. El día que nosotros debemos empezar si no lo estamos haciendo. Nunca es tarde. El Señor no nos va a rechazar ni nos va a decir, eso fue antes, hubieses venido antes. No. El Señor siempre está con los brazos abiertos. Es necesario, mis hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos, llevemos a cabo cada día estar en el secreto de Dios. Y les repito, quizá ya lo escucharon. Muchas iglesias, en muchos congresos, en muchas conferencias quizá. Pero hoy el Señor dice, yo me deleito cuando tú me buscas. Yo me deleito cuando te veo postrado y me dices, te necesito. Yo me deleito cuando tú vienes y me dices, yo no puedo solo. Quiero depender de ti, Señor. Guardemos esto en nuestro corazón, mis hermanos. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Yo sé que para cada uno de nosotros es, para mí también. Pero lo importante es
que no lo echemos en saco roto, que lo hagamos. Y le repito, cuando las cosas se salen de nuestro control, quisiéramos que el Señor lo hiciera rápido. Y le decimos, ¿por qué tardas, Señor? ¿Cuánto tiempo tardas tú en buscarlo? ¿Cuánto tiempo tardas tú a venir a postrarte? Ya cuando no puedes más, el Señor quiere que lo hagamos siempre. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y quiero que le digamos al Señor lo que dice este canto. Quiero que le digamos al Señor que hoy quieren renovar sus fuerzas, que hoy quieren iniciar, que hoy quieren estar cumpliendo con eso que Él nos está diciendo el día de hoy. Dígale al Señor, yo quiero buscarte, yo quiero alegrar tu corazón, yo quiero verte sonreír cuando yo vengo allá en lo secreto a buscarte. Diga al Señor, yo quiero enseñar a mis hijos también la forma, cómo se debe uno relacionar contigo. Dígale al Señor, perdóname cuando me he afanado en otras cosas y no te he buscado.